Muy buenas noches a todos. Desde la ciudad de Bogotá, hoy continuamos con nuestra siguiente pregunta del Catecismo de Heidelberg. Lo especial de esa pregunta de esta noche es que tiene que ver mucho con lo que podemos llegar a preguntarnos una vez conocemos o una vez iniciamos en la fe cristiana. Es más, es una pregunta que tal vez, aún después de mucho tiempo siendo cristianos, podemos volver a hacerla y es, ¿por qué Dios nos pide algo que no podemos cumplir? ¿Por qué me manda a amar con todo el corazón si mi corazón es débil? ¿Por qué me manda a no pecar si me siento incapaz de dejar el pecado? ¿No es eso injusto de parte de Dios? Esta pregunta es muy humana, pero el catecismo en su respuesta nos responde con una sabiduría que no es humana, sino profundamente bíblica y pastoral. Les leeré la pregunta y la respuesta número 9 del catecismo, la cual es: pero ¿no es Dios injusto cuando nos exige en su ley que hagamos lo que no podemos cumplir? La respuesta es no. Dios creó a los seres humanos con la habilidad de cumplir con la ley, pero al ser provocados por el diablo y a causa de su desobediencia voluntaria, se despojaron a sí mismos y a toda su descendencia de estos dones. Cuando el hombre culpa a Dios, algo que directa o indirectamente el ser humano suele hacer, está haciendo lo mismo que Adán hizo en el huerto del Edén. Eh, Cuando Adán peca, le responde a Dios, sí, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Es como si Adán hubiese dicho, sí, Dios, bueno, yo pequé, pero al fin y al cabo es tu culpa. Tú me diste a esta mujer, ¿cómo te atreves a juzgarme? Desde ese momento, el ser humano ha tenido una tendencia constante a trasladar la culpa. Culpamos a Dios, culpamos a los demás, culpamos al gobierno, a la sociedad, a los traumas de nuestra infancia, pero nunca miramos hacia nuestro corazón. No quiero decir que ninguna de esas cosas tengan cierta influencia, pero no estamos acostumbrados como seres humanos a mirarnos a nosotros mismos y decir, sí, definitivamente esto es mi culpa. La Biblia es clara. En Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Esto nos dice que Dios no creó al ser humano defectuoso. Dios no diseñó a la humanidad rota. Dios no puso una carga imposible sobre nuestros hombros. Dios nos creó rectos, justos y capaces de obedecerle con alegría. En Efesios 4:24 nos dice que el hombre fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto quiere decir que Adán y Eva, nuestros primeros padres, fueron hechos con la capacidad moral y la capacidad espiritual de cumplir la ley de Dios de manera perfecta. Dios no fue injusto al exigirle al hombre obediencia, fue justo porque dio al hombre todo lo necesario para obedecer. Pero vino entonces el enemigo. En Génesis 3:13 se nos muestra a la serpiente engañando a Eva y Jesús nos recuerda en el Evangelio de Juan que el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido nunca, jamás en la verdad. Sin embargo, el diablo no obligó a nadie. La caída no fue una imposición satánica, sino una decisión voluntaria del ser humano, una decisión voluntaria del hombre. Adán y Eva escogieron
creer una mentira antes que creer en la verdad de Dios. Dios les había dicho, el día que coman de este fruto, ciertamente morirán. Pero el diablo les dijo, no, no van a morir. Y ellos, teniendo la libertad y la capacidad para obedecer, decidieron desobedecer. Así de sencilla y así de trágica fue la caída. En ese instante, cuando el hombre pecó, algo se rompió dentro de nosotros. No perdimos el cuerpo, no perdimos el alma ni la mente, pero perdimos la pureza espiritual con la que Dios nos había creado. El alma, que antes amaba naturalmente a Dios, se torció hacia sí misma. La mente, que antes comprendía la verdad, comenzó a vivir en confusión. Y la voluntad, que antes obedecía libremente, se esclavizó al pecado. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso significa que la desobediencia de Adán no fue solo un error personal, no fue un error casual, sino una traición que heredamos todos los seres humanos. Todos nacemos con el corazón torcido, con la brújula moral desviada, con un alma que ya no puede hacer lo que fue creada para hacer. Un antiguo teólogo presbiteriano, un pastor, decía que el pecado original no solo nos hace culpables, sino también incapaces. No solo cometemos pecado, amamos el pecado. Pensemos en un ejemplo sencillo. Imaginemos un músico con un violín perfectamente afinado, brillante, totalmente nuevo, excelentemente elaborado. Cada cuerda suena pura y armoniosa. Pero un día, este músico deja caer el instrumento al suelo y las cuerdas se rompen. Ahora, cada vez que este músico intenta tocar, el sonido es desastroso, es desafinado. ¿De quién es la culpa? ¿Del creador del violín, del que hizo este violín, que lo hizo perfecto, brillante, armonioso? ¿O la culpa es del músico que lo descuidó y lo dejó caer al piso? Así somos nosotros. Dios nos hizo instrumentos afinados. Dios nos hizo instrumentos para su gloria, pero al desobedecer rompimos las cuerdas del alma. Por eso, cuando intentamos amar a Dios, no suena como debería, no sonamos como deberíamos. Por eso, cuando tratamos de hacer el bien, descubrimos que hay mal en nosotros. Como dijo Pablo en Romanos, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios al respecto? Aquí está lo más hermoso del Evangelio. Dios no cambia su ley porque su ley es perfecta. Dios no se cambia a sí mismo porque Él es perfecto. Pero lo que sí hace Dios es cambiar nuestros corazones. La Biblia en Ezequiel dice, nos recuerda una promesa muy especial y es que el Señor nos dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso es lo que hace Jesucristo. Jesucristo no vino a anular la ley, no vino a anular los mandamientos de Dios, sino a cumplirlos por nosotros. Él vino a vivir la vida perfecta que Adán no pudo vivir y vino a morir en esa muerte que nosotros merecíamos. En Cristo la justicia que Dios exige, Dios mismo la provee. Dios y el Espíritu Santo aplica esa justicia en nosotros, dándonos una nueva capacidad espiritual, el querer y el hacer
según su buena voluntad. Querido hermano, querido amigo, persona que esté escuchando esta grabación, si tú sientes que no puedes obedecer a Dios, no te desesperes. Estamos experimentando la verdad del pecado original. Esa verdad del pecado es que no podemos, y eso mismo nos lleva a Cristo. La ley no fue dada para que pensemos, yo puedo hacerlo, sino para que reconozcamos, yo necesito un Salvador. Por eso en Gálatas 3:24 dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y cuando Cristo llega al corazón, todo comienza a cambiar. No de un día para otro, por supuesto, pero sí empieza a cambiar verdaderamente. Antes tratabas tú de dejar el pecado por tus fuerzas y fracasabas, pero ahora el Espíritu te da poder para resistir el pecado. Antes obedecíamos porque era una obligación y obedecíamos porque era una carga. Ahora obedecer se convierte en un gozo, se convierte en una alegría. Antes la ley nos condenaba, pero ahora la ley se transforma en una guía de amor, una guía amorosa para nuestra vida cristiana. Por eso el creyente puede decir como el salmista, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Amigo, Dios no es injusto. Él nos creó buenos, pero nosotros nos alejamos. Y Él, en su infinita misericordia, vino a buscarnos. Si hoy escucháramos su voz, si hoy estás escuchando esta grabación, no endurezcas tu corazón. Deja que Cristo restaure lo que Adán perdió. Porque lo que fue imposible para nosotros, Dios lo hizo posible en su Hijo. Así que cuando miremos la ley, cuando miremos los mandamientos y sintamos el peso de nuestra incapacidad, no nos quejemos, no le echemos la culpa a los demás, no saquemos excusas, sino levantemos nuestros ojos y miremos la cruz, esa cruz de Cristo, y digamos, allí está mi justicia, allí está el que cumplió por mí, allí está el que me da poder para vivir una nueva vida. Dios jamás exige lo imposible. Él exige lo que fuimos capaces de hacer antes de la caída y eso es muy justo. Él exige lo que por gracia de Cristo podemos volver a hacer en la gloria. Él exige ahora a través de ese sacrificio en Cristo, esa justicia de Él en nosotros. Por eso la vida cristiana no es una carga, sino una restauración. Dios no vino a aplastarnos con los 10 mandamientos, vino a renovarnos a su imagen. Así que hoy, si te sientes débil, recuerda, la ley de Dios revela nuestra incapacidad, pero el Evangelio revela la gracia de aquel que puede hacerlo todo en nosotros. Dios los bendiga.